a, a leer en esta tarde dos pasajes de la Escritura para tener un pensamiento de la palabra del Señor acerca de la fe. Seguimos hablando de la fe porque la fe es fundamental en la vida del creyente, en la vida del ser humano para ser salvo. Y, y como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Santiago 1, 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada abundantemente sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, aquí miramos algo acerca de la fe, algo que habla de la fe, estos pasajes. Y la fe es algo que todo ser humano tiene, sino lo que pasa es que hay personas que ponen la fe en cosas que no se debe de poner. Pero vamos a hablar de la fe fundamental, la fe en Dios. Porque si uno habla con el ser humano, con muchas personas, ellos hablan y dicen que creen en Dios, que tienen también fe. Y hay muchas personas que han recibido una oración de alguien que han hecho por ellos y han sido sanos. Eso es señal de que han podido creer. Entonces, pero no pasa de allí. Y en esta tarde lo que quiero hablar es que la esencia de la fe en la oración. Eso es lo que nos da a entender estos pasajes leídos, de que tenemos que tener fe, y una fe viva, como dice la Escritura, en Dios, no en otra cosa, sino en Dios, para poder así ser agradables delante de Dios. Por eso la Escritura dice por ahí en los Romanos que la fe viene por el oír. Por eso es muy importante, hermano y amigo, oír la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos, allí el oír produce fe. Y cuando oímos la palabra del Señor, entonces qué bendición poder adquirir esa fe. Porque todos nosotros éramos personas que éramos enemigos de Dios, pero un día alguien nos habló la palabra del Señor y pudimos entender, pudimos escuchar. Y ahí empezó a nacer esa fe, empezó a nacer ese creer. Y hoy estamos aquí porque le creímos a Dios. Y es muy importante que el ser humano ponga su fe en Dios, porque por la fe el ser humano será justificado. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Dice Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 23, dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, mire que cuando nosotros podemos creer, podemos obedecer. Cuando uno cree, entonces puede obedecer, puede amar, porque cuando la persona no cree, pues lamentablemente no puede obedecer, porque por eso cuando allá en el Edén desobedeció la primer pareja, ellos no le creyeron a Dios. Dios les ordenó algo que ellos no debían de haber hecho, o que no debían de hacer, y llegó allí el tentador, llegó allí el diablo,
disfrazado y les dijo, no, es que si ustedes hacen esto serán como Dios, y los engañó. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron a lo que Dios les había ordenado y por eso desobedecieron. Y eso es lo que se vive hoy. Cuando la persona cree, entonces obedece. Y al obedecer, pues ama a las personas, ama a Dios, tiene temor. Entonces, allí miramos que cuando el hombre desobedeció, pues fue desechado de allí del lugar donde estaba porque no le obedecieron a Dios. Entonces, en esta tarde, la oración, la fe es muy fundamental en la oración, así como lo hemos leído aquí. Y cuando se tiene fe, como dice el texto leído, este mandamiento que hemos recibido es que nos amemos. Entonces, el hombre cuando crea la palabra del Señor, recibe beneficios. Y uno de los primeros beneficios que el hombre puede recibir cuando cree es la salvación. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando el hombre, el ser humano le cree a Dios, entonces recibe beneficios. Y vamos a mirar algunos ejemplos en esta tarde de personajes, de personas que le creyeron a Dios y recibieron beneficios. Mire que lo que dice Habacuc 2:4 dice aquí que aquel cuyo alma no es recta se llena de orgullo, mas el justo por su fe vivirá. Entonces ahí miramos que la persona justa por la fe vive, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe, porque nosotros no podemos ver tal vez algo para poder creer, no. Por eso la Biblia, por eso se llama fe, porque se cree en algo que no se ve. Y aquí nos dice que el justo por la fe vivirá. Y nosotros vivimos por la fe. Y por la fe somos justificados. Como dice Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe. Y eso es lo que en esta tarde quiero compartir, que es un beneficio para el ser humano cuando le puede creer a Dios. La justificación. Y esa justificación es por la fe. La Escritura dice en el capítulo 3, el verso 6 de Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham, como todos sabemos que Abraham fue el padre o es el padre de la fe, y Abraham le creyó a Dios cuando Dios le ordenó salir de su tierra a una tierra que él ni imaginación tenía cómo sería, sino que él salió cuando escuchó la voz de Dios, cuando Dios le habló, salga de su parentela, a una tierra que le mostraré. Y no era a 5 minutos de camino, según la Biblia era a 3 días de camino. Y él dijo, él no se puso a preguntar a dónde será, qué me tocará hacer, cómo será aquello allí, cómo será aquella tierra, si habrá que comer. Él no preguntó nada de esto, sino que como él le creyó a la voz de Dios, él cogió su familia y salió. Entonces, por eso la Escritura dice que él fue justificado por la fe, cuando le creyó a Dios. Qué bonito es cuando nosotros le podemos creer a Dios y cuando Dios
nos manda a hacer algo, cuando Dios nos dice algo a través de un siervo, a través de su palabra. Qué bueno que nosotros lo podamos creer y lo podamos obedecer. Entonces, Abraham de una vez salió, no lo pensó ni una ni dos veces, sino que de una vez salió al lugar que Dios le había dicho que saliera. Entonces, miramos que Abraham fue un hombre muy prosperado porque le creyó a Dios. Y así como Abraham le creyó a Dios, nosotros también le podemos creer, porque Abraham era un hombre semejante a nosotros. Y al ser semejante, pues él también tenía sus errores, tenía sus dificultades, tenía sus imperfecciones como las tenemos nosotros hoy. Pero él le creyó a Dios y por haberle creído a Dios fue justificado. Entonces, Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces aquí miramos que no hay que tener nuestra propia justicia ni nuestra propia fe, sino la justicia que viene de parte de Dios para todas aquellas personas que pueden creerle a Dios. Y gracias damos a Dios porque hasta el día de hoy le hemos podido creer a Dios, le hemos podido obedecer, porque todo esto se hace por la fe. Y estamos aquí porque hemos podido creer a Dios y por haberle creído a Dios hemos recibido muchos beneficios y seguiremos recibiendo beneficios y al fin de todo recibiremos la vida eterna por haberle creído al Señor. Entonces, miramos beneficios. Aquí miramos en una ocasión un hombre le creyó a Dios, le creyó a Jesús, que Jesús podía hacer algo por él. Y dice que en el capítulo 8, el versículo 13 de San Mateo dice que entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces qué bueno que nosotros podamos creerle, porque en veces no se reciben beneficios porque no se cree. Y pues lamentablemente hay que decirlo que cuando uno no le cree a Dios, pues no recibe beneficios. No es agradable delante de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 11 de los Hebreos, el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces, ahí miramos a este hombre recibiendo un beneficio, y era que él tenía un enfermo en casa. Este centurión tenía allí un enfermo y como él creyó, Jesús le dijo, ve y como creíste te sea hecho. O sea que este centurión estaba convencido de que ese que estaba hablando con él lo podía ayudar, que ese que estaba hablando con él le podía solucionar la situación que él estaba pasando en ese momento. Y también miramos a otro, como dice San Mateo en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el capítulo 9, el verso 29, dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho.
Y el verso 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Entonces ahí miramos de los ciegos. De los ciegos que estaban allí. Solamente oían que por allí pasaba Jesús, pero ellos creyeron que ese Jesús que pasaba por allí, por donde ellos estaban, que Él podía hacer algo por ellos. Y creyeron que Jesús los podía ayudar, que Jesús les podía dar una solución a esa situación que ellos estaban viviendo. No era una situación fácil, porque ellos eran ciegos. Ellos eran guiados por otras personas. Tal vez cuántas veces esos ciegos no se caerían por ahí, cuántas veces no sufrirían golpes, porque un ciego está expuesto a sufrir accidentes, a golpearse, a irse a un hueco, a irse al agua. ¿Por qué? Porque son ciegos, no ven. Pero cuando oyeron hablar de Jesús, ellos pudieron creer, este que viene por allí. Ellos ya tal vez, ya habían oído tal vez de hablar de Jesús. Pero ellos dijeron, esta es la oportunidad para que Él haga algo por nosotros. Y podemos ver a la luz de la Biblia que allí recibieron ellos beneficios, como fue recobrar la vista, poder ver la luz. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. Entonces, en este tiempo, ¿cuánta gente hay ciega? Físicamente y espiritualmente, que no han podido creerle al Señor, no han podido creer a Jesús. Pues yo en esta tarde quiero decir que si alguno está pasando esta situación, tal vez haya algún enfermo, así como tenía el centurión allí, un enfermo, un ciego, sin solución, sin respuestas. Quién sabe a cuántas partes, a cuántos lugares lo haya llevado. Pues yo déjeme decirle que en esta tarde Jesús está por ahí, a su lado, solamente esperando que usted le crea que Él lo puede ayudar, que Él le puede solucionar esa situación que usted está pasando, que usted está viviendo. Porque ahí miramos que Él los puede ayudar. Mire, miramos una situación difícil también cuando la persona no puede creer. Cuando las personas no pueden creer aún en los creyentes, cuando en veces no podemos creer, pues en veces nos toca que irnos a otras cosas, acudir a otras cosas porque no le creemos a Dios. Aquí en una ocasión, según dice San Mateo, el capítulo 17, el verso 20, dice que Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque es cierto digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. O sea que cuando tenemos fe podemos ver muchas cosas de las que hace el Señor. Y cuando la fe nos falta, por eso tenemos en veces que acudir a otras cosas. Los enfermos. Hay muchas personas que les da un dolor de cabeza y tienen que ir a buscar una farmacia para comprarse una pasta, un medicamento. ¿Por qué? Porque la fe no les sirve, no les alcanza para hacer una oración y ser sanos. Pero en esta tarde quiero decirles a todos los que me están viendo y me están escuchando que pongamos la fe en el Señor.
Cuando nosotros ponemos la fe en el Señor y creemos así como le creyó Abraham a Dios cuando le dijo salga de aquí, y él no lo preguntó para dónde ni nada de estas cosas, sino que salió, así como llegó el centurión allí. Así podemos nosotros también creer, pero debemos de acercarnos confiadamente al Señor, así como se acercó el centurión. Este hombre se le acercó al Señor confiadamente y le creyó. Y una ocasión él le dijo, no es necesario que usted vaya a la casa, solamente di su palabra y mi criado sanará. Solamente di su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba convencido que solamente era que el Señor ordenara y el criado sanaría. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, allí podemos entender y podemos recibir muchos beneficios de parte de Dios. Entonces, ¿cuánta plata no gastaría el centurión con aquel enfermo? Aquella familia de esos ciegos, ¿cuántas cosas no harían con el fin de que estas personas recibieran la vista y no lo habían logrado? Pero llegó el momento en que oyeron de Jesús, hablar de Jesús, y se le acercaron. O alguien los llevaría, porque de igual manera ellos como no miraban, pero sí escuchaban. Y ahí miramos que ellos recibieron un beneficio sin ningún costo. Esa es la ventaja de creerle al Señor, que con Él se reciben los beneficios sin costo. Usted va de un médico, allá le sacan, así sea por una pastilla, le sacan plata, dinero. Pero usted se acerca al Señor y solamente créale a Él y usted recibe beneficios sin ningún costo. Esa es la ventaja de nosotros creerle al Señor. Entonces, una ocasión Jesús le dijo a alguien, según San Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea que cuando nosotros podemos creer, podemos ver muchas cosas que Dios hace, muchos milagros. Yo por la gracia del Señor he podido ver endemoniados libres, he podido ver paralíticos andando, he podido ver personas ya al borde de la muerte, viviendo, sanados, gente con derrame cerebral ya más que vaciados, y por la gracia del Señor los he podido ver sanos, haciendo una oración muy sencilla, pero convencido de que el que estoy invocando lo puede hacer todo. Entonces, por eso en esta tarde hablo de la fe, porque he podido ver personas muy enfermas de diferentes enfermedades, los he podido ver sanos. Entonces, esa es la fe que profesamos. No una fe en cualquier cosa por allí, sino la fe en el Señor. Una fe viva en el Señor Jesucristo. Entonces, a todos los hermanos, a todos los amigos que en esta tarde nos están escuchando, nos están viendo, hermanos, fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Y verá que tendremos muchos beneficios. Y a fin de todo esto, tendremos la vida eterna. Porque al cielo vamos creyendo en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, entonces quiere decir que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y si no lo podemos agradar, pues mucho menos vamos a estar con Él.
Eso es lo que se entiende, o eso es lo que nos da a entender la palabra del Señor. Entonces, si usted tiene una enfermedad y para que hayan milagros y para que la fe se ponga a funcionar, para que la fe obre, pues toca tener obras. Y cuando usted tiene fe, usted puede ver cosas grandes que Dios hace. Y usted cuando estamos enfermos y podemos hacer una oración y podemos creer, podemos recibir sanidad, porque somos testigos de estas cosas. No es que nos lo hayan contado, nos lo hayan dicho, no. Soy testigo de todas estas cosas que en esta tarde les estoy diciendo. Muchas veces he podido ver grandes cosas de las que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Él es el mismo. Él no ha cambiado, hermano. Tal vez nuestra incredulidad de pronto nos esté atropellando y ya no nos sirva, no nos funcione la fe para creer de que nos dé un dolor de cabeza y hacer una oración, invocar al Señor y ser sano, y no lo podamos hacer porque tal vez hayamos menguado o hayamos perdido la fe. Eso no quiere decir que el Señor no sea el mismo. La Escritura dice que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por todos los siglos. Entonces, hay mucha gente que está necesitada de Dios, pero no le pueden creer. Y pues lamentablemente no podrán recibir beneficios, porque el justo vive por la fe. Somos justificados por la fe. Entonces, hay muchas cosas para hablar acerca de la fe, muchos ejemplos de hombres, de mujeres que fueron victoriosos porque le creyeron a Dios. Miramos un ejemplo ya para terminar, porque aquí el tiempo es apremiante, como fue cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo. Él no lo pensó dos veces. Un hombre muy convencido de la grandeza de Dios. Por eso no ha habido uno como Abraham. Yo creo que ni lo habrá. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo, pues yo digo que esto debe ser muy difícil a uno como padre cuando alguien le diga sacrifíqueme a su hijo. Uno en este caso, uno como padre lo pensaría. En este tiempo uno lo pensaría, yo creo que varias veces. Pero Abraham no lo pensó. Y Abraham estaba dispuesto a meterle el cuchillo al hijo, porque eso es lo que la Escritura nos enseña. Porque Dios le había dicho que lo sacrificara, y él lo llevó, arregló todo lo como Dios le había ordenado, y allí lo iba a sacrificar. Pero Dios miró que Abraham lo iba a hacer, y ya cuando tenía el cuchillo ya para metérselo al muchacho, la Biblia dice que el ángel le cogió la mano. Y entonces, eso es una fe muy grande. Dios nos ayude a nosotros a creer
Por eso, como estaba diciendo, no creo que haya otro Abraham, porque es que esta situación, o sea, esto que Abraham vivió es porque era un hombre muy convencido de la grandeza de Dios. Tenía toda la convicción total en Dios. Entonces, una fe victoriosa. Si el Señor nos dijera a nosotros, sacrifícame a su hijo, pues nosotros lo pensaríamos mucho. Pero este hombre Abraham no lo pensó. Dice, ya después de esto, el hijo le preguntó, ¿y a dónde está el cordero? Porque el muchacho miraba a los lados y no miraba a ninguno. No miraba el que iba a ser sacrificado allí. Según Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea que allí iba Abraham con su hijo y él le preguntó, bueno, ¿y a dónde está el cordero? ¿A dónde está el del sacrificio? Él estaba convencido de que iban y volvían, pero iban sin cordero. Y él tenía que hacer el sacrificio. Él tenía que hacer lo que Dios le había mandado. Y lo que Dios le había mandado era que sacrificara a su propio hijo. Pero él iba dispuesto, iba resuelto a hacerlo. Pero como Dios conocía la fe de Abraham, y que sabía que lo iba a hacer porque Dios lo había mandado. Ya cuando Dios miró que Abraham iba dispuesto a hacerlo, entonces le concedió allí un cordero para el sacrificio. Entonces, qué bueno que todos nosotros tengamos fe en el Señor y que para recibir beneficios de parte de Dios tenemos que creer. Si usted tal vez está enfermo, tal vez está en una situación difícil, tal vez por la economía, problemas, bueno, qué sé yo. Si usted puede creer en el Señor, téngalo por seguro que el Señor le va a proveer para su necesidad. Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Aquí los ejemplos que hemos mirado a través de la palabra del Señor. Entonces, así que dejo este pensamiento de la palabra del Señor y espero que sea de bendición para muchos. Para todos nosotros nos sirva de bendición este consejo de la palabra del Señor.